medios por donde nos van siguiendo. Pero antes de entrar a ellas, me sigo preguntando, ¿por qué ante tantas evidencias de profecías cumpliéndose, hay líderes y pastores que no hablan de ellas en las congregaciones? ¿Será que ignoran la palabra de Dios, o que no están velando, o que en su desconocimiento el único recurso que les queda es el silencio, y así le dan vuelta a la hoja? ¿O serán pastores que no tuvieron un llamado real de Dios y que por intereses económicos o un modus vivendi, para ser claro, vivir del evangelio pues, buscaron este ministerio donde no están preparados para llevarlo a cabo, pero donde sus intereses, su avaricia, están más allá de la palabra de Dios? ¿O será que no hablan de estos temas para evitar preguntas que los comprometan? ¿Servirán a Dios o servirán al hombre? ¿O será que no están con capacidad para dar respuestas correctas a sus congregantes conforme a la palabra de Dios? ¿O en su ignorancia es mejor callar y hablar de temas simples, motivadores y entretenedores? ¡Qué triste y qué pena por esos falsos pastores que no solo dejan de alertar y preparar a la iglesia para el glorioso encuentro en las nubes que esperamos con nuestro Señor Jesucristo! Se convierten en piedra de tropiezo para muchos congregantes, y lo peor, que muchos de estos, por flojos y no leer la palabra de Dios, son engañados y entretenidos con un falso evangelio motivador por estos lobos rapaces, donde estos líderes en su arrogancia, ignorancia y soberbia extrema dicen: es que en mi iglesia, cuando hablan donde pastorean, por favor, líder o pastor, la iglesia es de Cristo, comprada con su sangre preciosa en la cruz. Corrijan su vocabulario mejor y sean apropiados al hablar. Es su congregación, su grupo, no su iglesia. La iglesia le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde, de ese grupo o congregación que usted pastorea, usted dará cuentas ante Dios, ante nuestro Señor Jesucristo, que hizo con ellos. Los discipuló bajo la palabra de Dios, o los entretuvo bajo sus anécdotas y pensamientos humanos, muy ajenos a la palabra de Dios. La verdad me duele todas estas cosas, Raúl, que se viven en las congregaciones en estos últimos tiempos. Es muy cierto, Pepe, y muy triste ver este tipo de casos en algunas congregaciones con este tipo de personajes, ya sea pastores o líderes. Pero debemos recordar que es el cumplimiento de la profecía. ¿Escuchó bien? Es el cumplimiento de la profecía. De esto también nos alertó la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, donde nos describe estos personajes con estas características, diciéndonos que vendrán falsos profetas y falsos maestros. Ahora, un pastor o líder se han convertido en un maestro, porque algunos también han abarcado este ministerio con sus predicaciones y estudios que comparten a sus congregantes, porque es el que enseña supuestamente la palabra de Dios en su congregación o grupo. Y estos falsos maestros que se han apartado de la sana doctrina, que predican y enseñan en sus congregaciones o grupos, van a introducir, a meter a la iglesia encubiertamente herejías destructoras. ¿Escuchó bien? Introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Por qué? Porque son falsos maestros, y lo hacen encubiertamente porque la palabra en el original griego es pareisago, que significa meter a hurtadillas. ¿Escuchó bien? Si es a hurtadillas, esto quiere decir que va a ser a escondidas, sin que nadie lo note, sin que nadie se dé cuenta. Es por eso que muchos son engañados por estos lobos rapaces, porque no pueden descubrir a estos falsos maestros, porque no tienen un hábito de lectura de la palabra de Dios, no tienen sed de escudriñar la palabra, y por lo tanto no tienen las bases bíblicas para poder desenmascarar a estos vividores del evangelio. Y no se nos debe olvidar que estos falsos maestros operan sutilmente, meten encubiertas todas estas herejías destructoras. Y lo que no se dan cuenta, ni ellos
ni los que lo siguen, es que esto va a traer sobre ellos mismos destrucción repentina. ¿Escuchó bien? Será su destrucción repentina. En una palabra, ellos mismos están cavando su propia tumba. Y lo más triste de lo que tú estás comentando, Pepe, es que el versículo 2 nos lo dice claramente, que muchos seguirán sus disoluciones. ¿Escuchó bien? Muchos seguirán estos falsos maestros. Y esto tiene que suceder porque el mismo versículo nos dice, por esta causa el camino de la verdad será blasfemado. Y es el cumplimiento de la palabra en muchas congregaciones al ver este tipo de personajes y de congregantes que van siguiendo sus disoluciones, sus engaños, herejías destructoras. Y el versículo 3 es muy contundente. La palabra de Dios descubre y nos muestra los motivos por qué estos falsos maestros lo hacen. Es por avaricia y por eso hacen mercadería. Y escuche, ¿de quién? De vosotros. ¿Escuchó bien? Con usted están haciendo ellos su negocio, su mercadería. ¿Y cómo lo hacen? Con palabras fingidas, con palabras dulces, con palabras motivadoras, con palabras que te hagan sentir bien. Como dice Romanos 16:18, son suaves palabras y lisonjas que engañan a los corazones de los ingenuos. ¿Escuchó bien? De los ingenuos. Abramos los ojos. Estos falsos maestros, entre más entretenidos y contentos tenga sus congregantes, con sus mensajes y su conducta, su negocio de estos falsos maestros va caminando conforme a su avaricia. Y de ellos jamás escucharás una predicación que la práctica del pecado lleva a muerte. Ellos no te hablarán del arrepentimiento, de la santidad y mucho menos de consagrarte para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo te tome digno para llevarte y escapar de todas las cosas que vendrán a la tierra. Como lo dice Lucas 21 del versículo 34 al 36. Al no hablar de las profecías y del arrebatamiento que esperamos, que es el momento más glorioso que todo cristiano pueda tener, el encontrarse con su Creador, con su Señor Salvador en las nubes. Al no hablar de estos eventos, lo que están haciendo es ignorar la palabra de Dios, es minimizar la palabra de Dios. Al sacar este tema del arrebatamiento en sus predicaciones y estudios que dan, donde ellos olvidan o no quieren ver que es el inicio para una vida eterna en el reino celestial cuando esto suceda. Y lo hacen porque son falsos maestros. No les interesa lo que diga la palabra de Dios. Lo que les interesa es que marche bien su negocio. Que le quede claro, ellos han suplido la palabra de Dios por mensajes motivacionales, con pláticas de superación personal. Es un evangelio alterado y diluido que exponen y que venden ellos. Y hay de aquellos que en su ignorancia y su ceguera lo compran y lo consumen, y que son felices porque los entretienen. Porque un siervo de Dios predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, como nos los dice 2 de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Hay mucha diferencia entre un fiel siervo de Dios y un mercader, un falso maestro. Ahora la pregunta es para tu auditorio. ¿Qué tipo de líder tienes y con qué te alimenta? ¿Y con qué te alimenta? ¿Y con qué te alimenta?